Cuando vamos a la palabra de Dios, encontramos las promesas. Pero, escuchaba una persona decir en estos días, pero las promesas hay que arrebatarlas. O sea, tú tienes que arrebatar las promesas para ti, porque de otra manera se van a quedar como una preciosa, increíble propuesta de Dios, pero si no es tuya, ¿de qué nos sirve esa promesa? Dice la palabra de Dios, tus caminos son más altos. Pero si nosotros no vivimos en ese deseo, en ese ánimo, en esa decisión de vivir en el camino más alto al que el Señor nos ha invitado, no vamos a disfrutar ese camino. ¿Sí? En esta canción que acabamos de cantarle al Señor, o sea, sabemos, Dios promete, yo voy delante de ti. La promesa en la palabra es, Él tiene preparadas las sendas que vamos a atravesar. Tengamos o no dificultades en ellas tenemos esa seguridad. Dios va delante de nosotros. Pero podemos avanzar en esa senda con la seguridad total de que Él tiene el control, o podemos ir nosotros pretendiendo o queriendo ir resolviendo los asuntos en nuestras fuerzas. La diferencia va a ser total, ¿no? Vamos a ver precisamente este tema. En el capítulo 55 de Isaías, vamos a empezar leyendo este versículo. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. En un tiempo de frialdad espiritual, Israel es llamado por Dios a regresar a Él, a volver a conectarse con Él, a volver a la intimidad con el Señor. Y el Señor les empieza a decir, no piensen que si ustedes vienen a mí, los voy a reprender, los voy a regañar, los voy a rechazar por su alejamiento, por su desobediencia. Sino que precisamente Dios se acerca a Israel y les dice, yo tengo planes para ustedes que son muy diferentes a los que por su conciencia pecadora piensan que yo les voy a dar o yo les voy a hacer. Y ahí, en ese entorno, viene este versículo, viene este pasaje, y Dios les dice, mis caminos son más altos, mis planes son mejores, ¿no? Mis pensamientos son de bien. Y Dios a lo que quiere llevarnos con esto es a recordar ese contraste tremendo que siempre hay y que siempre va a haber entre nuestros caminos. Y cuando pensamos en nuestros caminos, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de esas circunstancias en las cuales nosotros vivimos, donde lo que estamos viendo o lo que estamos llevando hacia la práctica son nuestras ideas, nuestros planes, nuestros proyectos, que sin ser equivocados, sí tienen un ingrediente. Cuando Dios dice el camino del hombre, es porque hay un divorcio, ¿no? Una separación, una distinción entre lo que Dios tenía para esa persona, para ti y para mí, y lo que realmente estamos llevando a la práctica. Cuando hablamos de los caminos del hombre, hablamos de los caminos que no son los caminos altos, que no son los caminos profundos, que no son los caminos amplios que Dios tiene para nosotros, y que por eso la palabra de Dios en otras partes de la Escritura los compara también, o les llama también el camino del necio. ¿Cuál es la diferencia? ¿O por qué Dios le dice al necio que así es su camino? Porque en la necedad de nuestra naturaleza dejamos de ver las cosas eternas. Ponte a pensar, me venía hacia la mente cuando estaba preparando esta parte del estudio, las palabras de Jesús a ese empresario, ¿no? Que le estaba yendo de maravilla, de tal manera que dice, tengo que ampliar mis almacenes, ¿no? Tengo que ampliar dónde guardar todo aquello con lo que he sido bendecido. Y él, así, en su vida, vamos a decir, abundante, materialmente abundante, dice, ya sé qué voy a hacer. Voy a derribar mis graneros, voy a derribar mis bodegas, voy a hacer unas mayores, porque ya no me cabe todo lo que tengo que guardar, toda la riqueza que tengo que almacenar, ¿no? ¿Y cuáles son las palabras de Jesús?
necio. Necio. Esta noche vienen a pedirte cuentas de tu vida, a pedirte cuentas de tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Esta persona, o sea, si ves el contexto, o sea, no estaba, vamos a decir, no estaba viviendo en pecado, ¿no? O sea, en cuanto a la actividad, ¿no? O sea, no es pecado ser exitoso. No es pecado tener una gran bendición desde el punto de vista económico. Pero el problema al que le apunta Jesús es, no tenía previsto o no tenía cuidada el aspecto eterno. Y eso es lo que Dios quiere recordarnos a nosotros hoy, esta mañana. O sea, nuestra vida aquí es un instante. Lo que realmente vale la pena es lo eterno. Y entonces Dios dice, hay caminos en los cuales tú puedes estar siendo bendecido en lo económico, siendo bendecido en lo familiar, siendo bendecido en todas las áreas. Pero si no estás viendo lo eterno, si no tienes tus ojos puestos en las cosas de arriba, estamos conociendo a Dios, conociendo la verdad, podemos estar viviendo aún en esa necedad. Dios dice, por otro lado, hay caminos en los cuales el hombre decide andar que me son agradables. ¿Cuáles son los caminos que son agradables al Señor? ¿Cuáles son esos caminos altos? ¿Cuáles son esos caminos en los cuales Dios dice, veo tu vida y me complace? Cuando el creyente está atendiendo a que este tiempo es un tiempo que hay que aprovecharlo bien. Dice en el Nuevo Testamento, aprovechando bien los días, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y no nos queda duda que nuestros días son así, son días malos. Días en los cuales vemos cómo la maldad se exalta, la maldad se publica, la maldad es el pan de cada día. Y donde Dios dice, ahí yo quiero que tú seas luz, yo quiero que tú seas sal y quiero que tu vida pueda hablarle a otros de que hay algo diferente, hay esperanza, ¿sí? Esos son los caminos agradables a Dios. Ahora, el hombre sin Cristo no conoce otro camino, pero el que lo conoce, el que ya ha recibido a Cristo, sí conoce otro camino, pero tenemos la tendencia, o sea, esto es natural, esto está en nuestra naturaleza, tenemos una naturaleza a descender, a irnos así, es como la fuerza de gravedad, ¿no? O sea, tú pones así algo en una pendiente y no tienes que hacer nada, solito desciende, ¿no? Así es nuestra vida. Nosotros para ascender tenemos que poner un esfuerzo que no es natural. Dios dice, esfuérzate en la gracia, esfuérzate en la dependencia del Señor. Pero si no nos esforzamos en la gracia, vamos a descender. Y cuando descendemos de nuestra cercanía con el Señor, ¿qué encontramos? Nos encontramos con que empiezan a aparecer así brotes de lo que es el camino necio, el camino que vive por las cosas temporales. En las cosas temporales, tú puedes identificar así en tu propia vida cuando estás en un camino o en otro, dependiendo de lo que estás experimentando en el interior. Muy fácil. Cuando en el interior de tu vida no hay gozo, no hay satisfacción, no hay contentamiento, tú puedes estar completamente seguro o segura, no estoy en el camino alto. Porque Dios dice que en el camino alto está la vida, que en el camino alto está el gozo, que caminando en el Espíritu hay paz, ¿no? David dice en el Salmo 23, ¿no? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré. Entonces, tú puedes distinguir, estoy en el valle, tengo paz, estoy en el camino alto. Estoy en el mismo valle, pero me siento temeroso, me siento abrumado, siento que las circunstancias me aplastan. Estoy en el valle, pero no estoy disfrutando la confianza de vivir en las manos del Señor, en el cuidado del Señor. Ahora, esto es una invitación de Dios a recordar, yo te quiero
dar esa seguridad, te quiero dar esa certeza, que en donde estés, estás en mis manos. En los caminos altos también estamos continuamente buscando lo que agrada al Señor. Es otra forma en la cual tú puedes distinguir así, a ver, ¿dónde ando? ¿Dónde me estoy moviendo? En los caminos del necio, en los caminos naturales, buscamos lo que nos agrada a nosotros. Buscamos lo que nos conviene. Y por eso Dios en la Biblia habla de personas que fueron sus amigos. ¿Quién te viene a la mente cuando hablamos así de amigos de Dios en la Biblia? Abraham, ¿no? Noé, Enoc, ¿no? Hablamos así de amigos de Dios con los cuales Dios dice, me identifico con su forma de vivir. ¿Cómo vivía Abraham? Dice la Biblia, como extranjero y peregrino. Siendo rico, teniendo la bendición económica, pero no viviendo por ella. Y esa es la diferencia entre el creyente que vive disfrutando su vida. No importa si hay problemas o no, no importa si hay adversidades o no, pero que está disfrutando, Dios es el que va delante de mí y por eso yo estoy confiado. En el Nuevo Testamento encontramos a Pablo en medio de un naufragio, donde toda la gente a su alrededor está perdiendo la esperanza, y así ya esperando la catástrofe, esperando perder la vida. Y Pablo se levanta y les dice, a ver, escúchenme. Ha estado conmigo el Dios, el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. Y me ha dicho, no temas. Así que no importa la circunstancia que vivamos, si recordamos de quién somos y a quién servimos, tu vida va a estar en total control. Cuando no vivimos así, podemos estar cerca, sí, muy cerca del Señor, porque posicionalmente así estamos, somos salvos. Dios dice, nos ve sentados en los lugares celestiales, pero podemos no estar disfrutando de esa confianza. Hoy vamos a recordar a través, una vez más, del libro de Ruth, cómo nuestros caminos nos llevan a lugares donde decimos, ya no quiero estar aquí. Es lo que la palabra de Dios llama el hastío del corazón del hombre que siguió su camino, que siguió su plan, que salió buscando un objetivo y que encontró una ilusión. O sea, nada. Fíjate lo que dice Proverbios 14:14. De sus caminos será hastiado el necio de corazón. Qué contraste, ¿no? En los caminos altos, gozo, satisfacción, plenitud, seguridad, paz. En los caminos del necio, hastío. En los caminos del necio, cansancio. En los caminos del necio, ya no quieres seguir. Quieres arrojar la toalla. La siguiente parte, pero el hombre de bien estará contento del suyo. Cuando vemos la enseñanza en el libro de Ruth, que fundamentalmente la enseñanza es una invitación constante, amorosa, profunda a regresa al Señor, ¿no? Regresa al lugar de bendición, regresa a la intimidad con Cristo. Podemos ver que no hay mejor decisión que podamos tomar en nuestra vida todos los días, ¿no? O sea, ya, como te decía, ya nos alejó del Señor la fuerza de gravedad. Ya nos alejó del Señor la tendencia, la actividad, las muchas cosas que hacer. Bueno, ahí tenemos la oportunidad de regresar al Señor y decirle, Dios, yo quiero estar cerca de ti. Noemí está haciendo esto. Noemí es una persona que ha probado lo que es andar en sus caminos y darse cuenta a dónde la han llevado. Noemí está hastiada de los caminos de necedad. Noemí ha enfrentado la pérdida literal de haberse salido de la voluntad de Dios. Ha perdido personas amadas, ha perdido a su esposo, a sus 2 hijos. Pero Noemí ahora está tomando la decisión de regresar al camino alto. Siempre que regresamos al camino alto hay bendición, pero el regreso no siempre va a ser, no vamos a regresar en la mejor de las actitudes. ¿Qué le ha pasado a Noemí?
Noemí, en el camino de regreso a casa, entiende, sí, en Belén Dios puede bendecir, en Belén Dios está, Dios es el Dios de las promesas, pero de camino de regreso él empieza a pensar, ya no estoy como antes. Soy salva, conozco a Dios, Dios había cambiado mi vida, me había dado una vida feliz. ¿Y cómo se encontraba ahora Noemí? Amargada. Por eso, en ese camino de regreso a la tierra de bendición, Noemí se le hace fácil decirle a sus dos nueras, ustedes regrésense. Y por eso encontramos ahí a Orfa que escucha, vamos a decir, escucha las palabras de Noemí, y el que le dice, regrésate. Quizá esta mujer Orfa pensó, es que está difícil esto de vivir para Dios. Quizá pensó, está complicado esto de someterte a las reglas de los principios divinos. A lo mejor pensó, si me voy con Noemí, de veras me quedo sin casar. Y finalmente vemos que Orfa sale del plan de Dios. ¿Qué representa Orfa? Para nosotros hoy, en este tiempo, ¿qué representa Orfa? ¿Qué nos enseña? Nos habla de esas personas que escuchan el Evangelio, que pueden llegar a ser cautivadas, impresionadas por las verdades que ven en la Biblia, pero que a la hora de tomar la decisión de entregarle su vida a Dios dicen, no, esto no es para mí. Esto está muy padre, pero yo mejor me regreso. Representa también a aquellas personas que a lo mejor llegaron a la salvación, pero como dice Jesús en la parábola del sembrador, que la semilla quedó en un terreno muy, muy superficial. Y que a las primeras de cambio, a las primeras pruebas, flaquean y se apartan. Salvos quizá, salvos al fin, pero sin fruto permanente. Orfa representa a las personas que deciden echar marcha atrás y desaparecen de la escena. Y uno puede preguntarse, ¿y qué pasó con Orfa? ¿Habrá sido salva? No tenemos detalles en la palabra de Dios para afirmar que sí o que no. Pero lo que sí podemos afirmar es no se vuelve a hablar de ella. Tú y yo hoy estamos en la escena, tú y yo hoy estamos en el escenario delante de Dios y Dios nos dice, te invito a que me sirvas, te invito a que me sigas, te invito a que hagas grandes cosas para mí. Nosotros somos los que hoy decidimos si queremos apuntarnos para que Dios nos use o si queremos salir de la escena. ¿Qué actitud tan diferente y qué actitud a la que sí debemos imitar y aspirar vemos en Ruth? Ruth recibe la misma invitación de Noemí, regrésate. Por favor, no vengas conmigo. Pero Ruth representa al corazón de la persona que tiene sensibilidad para las cosas eternas. Ruth representa ese terreno en el cual la semilla ha sido esparcida, pero es un buen terreno y en el cual la semilla va a producir fruto, dice el pasaje, a 30, a 60, a 100 por uno. Ruth representa a la persona que dice, sé que puede haber problemas, sé que va a haber dificultades, sé que no va a ser fácil, sé que pueden pasar muchas cosas, pero yo quiero estar con Dios. Yo quiero lo que Dios tiene para mí. Y por eso encontramos a Ruth tomando la decisión más hermosa que una persona puede tomar. Podemos ver que aquí está Ruth entregándole su vida a Dios, en un sentido, en el tema de la salvación, pero más aún, entregándole su vida a Dios en el tema de Dios, yo quiero servirte, quiero seguirte, quiero obedecerte. Qué hermoso es el día que te conviertes. ¿Quién no se acuerda del día que le entregó su vida a Dios? Pero ¿sabes que hay otro día todavía más hermoso? El día que decides, Dios, quiero servirte. Quiero dedicar mi vida a ti. Si no pudiste olvidar el día de la conversión, menos podrás olvidar el día que verdaderamente le dices a Dios, Dios, yo quiero que en mi vida
tú seas el Rey. Que en mi vida tú seas verdaderamente el Señor y lo que viva de aquí para adelante, quiero hacerlo para servirte. ¿Sí? Y entonces me encontramos ahí a una Ruth que, a diferencia de Orfa, ¿qué pasó con Orfa? Orfa también amaba a Noemí. Orfa también quería seguir con Noemí. Orfa también lloró. Orfa también estaba conmovida con ver que Noemí se estaba despidiendo de ellas. Pero el sentimiento, el amor natural, no alcanza. Lo que hace la diferencia entre una persona y otra es lo que Cristo produce en el corazón. La diferencia entre entre Ruth y Orfa no es una diferencia de personalidad, es una diferencia de contenido. ¿Quién reinaba en el corazón? En el corazón de Orfa reinaba su yo. En el corazón de Ruth empezaba a reinar, empezó a surgir un nuevo gobierno, un nuevo reinado, el reinado de la luz, el reinado de Jesús. Y en esa luz, Ruth pudo decirle a Noemí, yo no te voy a dejar. Y por eso empezamos a ver hermosos contrastes, porque a partir de ahora vemos una historia increíble del amor de Dios hacia la vida de personas como tú y como yo, con defectos, con antecedentes de desobediencia, con problemas, pero que Dios dice, si te arrojas a mí, yo te voy a bendecir. O sea, la vida cristiana no es otra cosa más que la invitación de Dios a ti y a mí para que le creamos, dame tu vida como está, para que yo te dé una vida completamente distinta, una vida extraordinaria. O sea, Dios no espera que lleguemos a Él con una vida arreglada. Por eso Jesús compara el Evangelio con la medicina, ¿no? ¿Quién necesita un médico? El que está enfermo. Y por eso llegamos a Dios, porque estamos enfermos. Pero Jesús dice, ven a mí para que yo te sane. Contrastes. En la primera escena encontramos a 3 personas, a 3 varones saliéndose del plan de Dios. Elimelec, sus 2 hijos. Ahora encontramos a 3 mujeres tomando sus decisiones. Una de ellas decide salirse de la escena. Muchas gracias, me dio mucho gusto que me hayas compartido esto. No sabes, me ha impresionado, nunca lo voy a olvidar. Hasta luego. Otra, Noemí, está regresando al lugar de bendición. Sí, voy a Belén porque en Belén hay pan. ¿Cómo vas? Amargada. Pero encontramos a una tercera, Ruth, que dice, yo sé que lo que he visto es real. Yo sé que lo que he visto en Noemí no es Noemí, es un Dios. Y por eso, ante la propuesta de Noemí de regrésate, de vete, de que nada, la respuesta de Ruth es contundente. Dice Ruth 1, versículo 16. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo. Y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios, mi Dios. ¿Te das cuenta del fruto de la decisión por Cristo? O sea, esto no es otra cosa más que la decisión de ser fiel. De hecho, el nombre de Ruth significa amistad. Qué hermosa amistad, qué hermosa fidelidad le está manifestando en este momento Ruth a Noemí. Esta era una mujer que tenía cualidades, pero que ahora en Cristo estas cualidades se han potenciado. Se ha convertido y se va a convertir para Noemí en esa compañera fiel, en esa amiga, en esa aliada. Pero ahí tenemos enseñanzas para nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros continuamente estamos en contacto con otras personas.
Otras personas a las cuales Dios nos dice, tú tienes una responsabilidad, tienes un reto, ser fiel a las personas con las que Dios te ha rodeado. Tenemos una responsabilidad ante los problemas que enfrentamos en la vida, que los problemas quieren separarnos, dividirnos, ¿no? Distanciarnos, ponernos cada quien buscando lo propio. Dios dice, ahí es donde el creyente demuestra fidelidad a Dios y fidelidad a los demás cuando se mantiene unido. Y por eso entendemos que cuando llegamos a una enseñanza como la del libro de Ruth, entendemos que Dios quiere afirmarnos en el propósito, su propósito en la vida del hombre. ¿Cuál es su propósito? Hacernos como Cristo. Empezamos esta serie de estudios con esta idea. El propósito de Dios es transformarte continuamente. Para que te pueda transformar, tú tienes que decirle a Dios, Dios, yo estoy convencido de que tú tienes que seguir cambiando mi vida. Y entonces en ese momento tú vas a decidir, me voy a afirmar en lo que Dios me va enseñando, en lo que Dios me va recordando, en lo que Dios me va proponiendo. ¿Y sabes cuál es el tema hoy? Fidelidad. Y no te estoy hablando de la fidelidad a Dios, claro que de ahí parte todo. Pero la fidelidad a Dios, ¿sabes a dónde la vamos a reflejar? En nuestra fidelidad hacia los semejantes. El Nuevo Testamento lo pone esto en términos bien prácticos. El que dice, amo a Dios, pero no ama a su hermano, es un mentiroso. Porque ¿cómo puedes amar a un Dios que no ves si no amas al que tienes junto de carne y hueso? Que Dios te dice, ámalo. Cuando Dios nos dice, te llamo a la fidelidad, uno puede pensar, ay, sí, es que yo soy bien fiel a Dios. ¿Y cómo está nuestra fidelidad hacia el que está a nuestro lado y falla? ¿Cómo está nuestra fidelidad hacia la persona a la que le debemos respeto, a la que le debemos aprecio, a la que le debemos gratitud? ¿Cómo está nuestra fidelidad? Por eso dice la Biblia, el amigo es amigo en todo tiempo. Dice el pasaje, en todo tiempo ama el amigo y es mejor que un hermano. Amigo hay más unido que un hermano, dice el pasaje. Pero esto es práctico, esto es para vivirlo nosotros. Claro, cuando llegamos a estos pasajes, a mí me pasa, no sé si a ti, uno dice, oye, qué padre tener amigos así. Pero el reto es, ¿tú eres un amigo así? ¿Tú quieres ser un amigo así? ¿No? Porque acuérdate, la bienaventuranza en la Biblia es dar antes que recibir. Si yo quiero un amigo así, primero tengo que decirle a Dios, Dios, hazme un amigo así. Y entonces vemos que es una actitud que debemos afirmar en el corazón para nuestra convivencia diaria, en la familia. Hablamos de caminos altos, hablamos de caminos necios. En la familia, en la convivencia familiar, el camino alto, oye, haz un favor. Si me lo pidiera Dios, sí. Pero como me lo pide mi hermano, que se lo haga él. Dice Jesús, si alguien te pide que vayas con él 1 milla, ve con él 2, ¿no? ¿No dice el pasaje así? Ah, sí, pero eso si me lo pidiera Jesús. Pero si me dice mi mamá que lave los trastes, eso no me gusta. ¿Sí? Y entonces ahí es donde uno entiende, esto es bien práctico, esto es para nuestra vida cotidiana. Dios me dice a mí como esposo, ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. ¿Y cómo es la iglesia? ¿Perfecta? No, ¿verdad? Pero a mí me pasa, Dios, pero es que mi esposa hizo esto que no me agrada. Dios no cambia, Dios sigue diciendo, ámala. Ámala como Cristo amó a la iglesia. Aunque falle, sí, aunque falle.
Aunque ronque, sí, aunque ronque. ¿No? Y ahí es donde tú dices, bueno, es que esto es práctico. Porque si yo no me afirmo en aquello en lo que yo tengo que ser fiel, pues entonces ¿a quién soy fiel? ¿Sabes a quién somos bien fieles? A nuestro orgullo. A ese sí como lo consentimos. Vente, orgullito mío, ¿no? Déjame te apapacho. Y ahí es donde todos los días estamos en el reto. ¿En qué camino quieres vivir? ¿En el camino alto o en el camino del necio? Porque todos queremos que Dios nos bendiga, pero a la hora de que Dios nos dice, obedecen esto, es donde estamos decidiendo si queremos realmente la bendición o no. Por eso aquí la invitación para nosotros es, Dios, yo quiero ser así, quiero ser fiel a ti, pero fiel a que en lo que tú me vas mostrando, yo realmente lo quiera obedecer, lo quiera llevar al terreno práctico. Ruth pudo ser bendecida y pudo ser de enorme bendición a las personas a su alrededor porque ella decidió ser fiel. Noemí jamás se imaginó lo que Dios tenía planeado para ella a través de esta persona. Y aquí también Dios nos habla a nosotros hoy y nos dice, tú no te imaginas lo que Dios tiene planeado para ti si tú decides obedecer, si tú decides avanzar, si tú decides realmente empezar a apropiar de una manera práctica, personal, lo que Dios te ha dicho, que a lo mejor conoces y a lo mejor de memoria te lo sabes, pero que ya es como le pasó a Noemí. Sí, en Belén hay pan. ¿Qué significa Belén? Casa de pan. ¿Qué significa Noemí? Dulzura. ¿Y cómo vives? Hambrienta y amargada, ¿no? Y podemos saber el significado de las cosas, pero vivir en una experiencia completamente diferente. ¿Sí? Entonces, así es como llega Noemí a Belén. Claro, cuando Noemí llega a Belén y la ven como la ven, la ciudad se conmueve. Belén, una ciudad del Antiguo Testamento para este tiempo pequeña, ¿no? Todas las personas se conocían. Cuando ven entrar a Noemí, apenas reconocible, dicen, ¿qué es esto? Unos años antes habían visto salir de Belén a Noemí con su esposo, 2 hermosos hijos, ¿no? Buscando progreso, buscando prosperidad. Y ahora ven regresar a una mujer, bueno, a 2 mujeres, a Noemí y a Ruth solas. Por eso la palabra de Dios dice, se conmovió la ciudad. Y se preguntaban, ¿es esta Noemí? Vamos a leerlo. Anduvieron pues ellas 2 hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían, ¿no es esta Noemí? Y ella les respondía, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, amarga, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Así volvió Noemí, y Ruth la moabita, su nuera, con ella. Volvió de los campos de Moab, y llegaron a Belén, al comienzo de la siega de la cebada. No deja de llamar la atención y no podemos pasar sin mencionar esto. Cómo Noemí, aunque está regresando, aunque está yendo a donde tiene que ir, Dios todavía tiene que trabajar en ese corazón. ¿Por qué? Porque ella piensa, la mano de Dios ha salido contra mí. ¿Qué trabajo nos cuesta? ¿Qué trabajo le cuesta a nuestro corazón entender? Hay algo que tenemos que enfrentar y se llama nuestras decisiones, nuestro error. Dios le llama nuestra desobediencia o nuestro pecado. O sea, Noemí no dice lo que debería estar diciendo, nos salimos del plan de Dios y no nos salieron las cosas porque nos salimos del plan. Ella nada más dice,
la mano de Dios ha sido contra mí. Cuando debería estar diciendo, yo desobedecí. Desobedecimos, nos salimos del lugar de bendición. Pero es más fácil decir, Dios tiene la culpa. Encontramos otra profunda verdad. Encontramos que Noemí está regresando, la ciudad se conmueve porque ellas regresan solas. Y entendemos algo, quien sale de la voluntad de Dios, número 1, nunca va a encontrar lo que estaba buscando. En el Nuevo Testamento encontramos a Demas, una persona que estaba sirviendo al Señor, colaborando con Pablo, comprometido con la obra misionera. Y de repente un día Pablo tiene que escribir, y ahí está el testimonio en una de las cartas, Demas me ha desamparado, amando este mundo. El mundo lo deslumbró. Algo empezó a ocupar completamente la mente, los pensamientos de este creyente que en otro tiempo estaba siendo utilizado por Dios. ¿Qué encontró Demas? Lo mismo que encontró Noemí, nada. Y cualquier persona que se sale del plan de Dios va a encontrar exactamente lo mismo. Dios dice, no hay nada fuera de mí. Jesús, separados de mí, nada puedes hacer. Si nos salimos del plan de Dios, definitivamente vamos a regresar con las manos vacías. En los años que yo tengo de caminar al lado del Señor, en la vida cristiana, no conozco una persona que se haya alejado y que después pueda decir, estoy mejor o estoy bien. Siempre hay pérdida, siempre hay daño. Jesús dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Así que esto es algo para que nos afirmemos nosotros hoy que estamos aquí. Porque va a llegar a tu vida, eso tenlo por seguro, va a llegar a tu vida así la invitación, deja esto. Y es más, va a venir así hasta con atenuantes, ¿no? Es por un tiempo. Nada más por unos momentos, nada más unos meses, nada más unos años. Y luego te puedes dar cuenta cómo eso que dejaste es imposible recuperar. Hoy que estamos aquí es donde tenemos que saber responder y saber así grabar en el corazón, no hay nada fuera de la voluntad de Dios. De ahí venimos. Por eso llegamos un día a Jesús a que cambiara nuestra vida, porque vivíamos en nuestra voluntad. Claro, viene el engaño. Bueno, pero es que ahora ya sí sé, ya conozco al Señor, ya sé la verdad, ya sé qué hacer, ya decido mejor. El principio sigue siendo el mismo. Separados de mí, no hay nada. Porque no hay absolutamente nada que pueda satisfacer nuestra vida que no sea Jesús. Ahora, hay algo todavía más triste. Noemí, con todo y que nos sirve de ilustración y que dices, bueno, está regresando, aunque no con la mejor actitud, está regresando, que eso es una súper bendición. Porque hay muchos que nunca regresan de Moab. Hay muchos que estando en Moab dicen, ¿y cómo regreso? ¿Cómo voy a doblegar mi orgullo y decir, me equivoqué? ¿Cómo voy a doblegar así mi yo y decir, no fue la mejor decisión? Y prefieren seguir en Moab. Así que dentro de todo, Noemí tiene, en ese sentido, algo para imitar. Regresó. Todavía no reconoce todo, todavía no entiende todo. Pero ¿dónde lo vamos a entender? En cercanía del Señor. Cerca del Señor. Noemí, tan que no entiende todavía las cosas, que dice, a mí ya no me llamen Noemí, ya no soy dulce. Ya no tengo nada de qué sentir gozo o alegría. Fíjate a qué punto nos puede llevar la desobediencia. Dejar de disfrutar tu relación con Dios. Y así está Noemí.
completamente amargada por haberse salido de la voluntad de Dios. Ahora, en este punto, a lo que Dios nos lleva, y con eso yo creo que es suficiente por hoy para cerrar, es a entender, nuestra vida es en serio. O sea, los retos que vivimos son en serio. ¿Queremos andar en nuestros caminos? ¿Te arriesgas a transitar por esos retos serios en tus planes o en unos planes más altos? ¿Te arriesgas a que tu vida transcurra en tus decisiones o decides decirle a Dios, Dios, de veras yo me voy a equivocar, yo no puedo, yo no sé, quiero que tú decidas por mí? Esta historia es la historia de la vida del hombre, en la cual todos vamos siendo, así nos vamos poniendo delante de Dios, así estamos en una fila, ¿no? Multifila, no sé cómo te lo quieras imaginar, ¿no? Pero estás tú delante de Dios y Dios te dice, ¿qué quieres? ¿Quieres decidir tú o quieres que decida por ti? La respuesta intelectual, la respuesta espiritualmente correcta la sabemos, no, pues que decida Dios, ¿no? Esa la sabemos. Pero la respuesta práctica tiene una llave, se llama obediencia. Si tú no decides obedecer a Dios, a la hora que viene el planteamiento, a la hora que viene la decisión, pues una cosa va a ser la idea teórica, el planteamiento teórico, y otro va a ser el resultado. Esta vida es en serio. Si tú la tomas en serio y tomas en serio a Dios, yo te aseguro algo, no porque lo diga yo, porque lo dice la Biblia, Dios no falla. Dios no te va a fallar. Si tú tomas en serio a Dios, Dios dice, yo te voy a tomar, te voy a conducir. Hay una promesa en el Antiguo Testamento que dice, los tomaré sobre alas de águila, ¿no? O podemos tomar nuestra vida en nuestras manos, pensar que ya somos lo suficientemente sabios para tomar nuestras decisiones y empezar a vivir en nuestros caminos. La decisión la tomamos nosotros. La cosecha también la vamos a tomar nosotros. Entonces yo te invito a que esta mañana tú le digas a Dios, Dios, yo no quiero hastiarme de mis caminos. Que sea suficiente lo que ya me has enseñado, lo que ya en mi propia experiencia he vivido, para decirte, Dios, ya no quiero caminar en mis caminos, me paso al tuyo. Comúnmente cuando viajamos por carretera, no sé si les ha pasado, de repente hay carriles que ya están reparados y el de lado no. ¿Sí les ha tocado? Y de repente vienes por el carril que está todavía lleno de hoyos, ¿no? Y luego cuando uno es medio cuadrado, a mí me pasó esto varias veces, ¿no? Venía yo por el carril de la derecha porque a mí me enseñaron, se circula por la derecha, se adelanta por la izquierda, ¿no? Me decía Brenda, pero vienes por todos los hoyos. Y así podemos ir en nuestra vida por todos los hoyos, por todos los baches, por el camino que no está arreglado, cuando Dios está diciendo, oye, pero si este es el nuevo camino. Eso es lo que yo tengo para ti. Ese es el camino en el cual puedes descansar. El pasaje dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso, humilde de corazón, y hallaréis, ¿qué? Descanso. ¿No quieres descansar? Pues cámbiate de camino. Si quieres seguir cargando tus cosas, pues sigue en tu camino. Que te vaya bien. Oramos. Dios, te damos gracias porque no te cansas de una, de otra manera, de muchas formas, de invitarnos a tus caminos.
de invitarnos a arrojarnos a tus planes. Dios, nos parece hasta difícil entender por qué somos tan complicados, por qué somos tan necios para entender de una vez por todas que no hay otro lugar donde podamos descansar si no es en tus manos. Que no hay otro lugar donde podamos arrojarnos con confianza y seguridad si no es a ti. Pero gracias, Señor, porque a pesar de esta actitud constante y en nuestra vida, tú sigues siendo fiel y sigues insistiendo y nos sigues invitando, atrayendo, queriendo conquistar ese sí definitivo, ese sí que nos diga, que nos lleve a esa entrega diaria, constante, completa. Yo te quiero pedir, Dios, que a partir de esto que hemos contemplado esta mañana, tú puedas poner en el corazón de cada uno de nosotros un deseo, una convicción. Comprometernos contigo. Arrojarnos a ti sin ninguna reserva. Y poder saber que tras esa decisión nuestra vida realmente estará cuidada. Estará en el lugar seguro. Empezará a avanzar en el camino que tú ya has preparado. Como dice el pasaje, sendas de justicia preparadas de antemano para que andemos en ellas. Dios, gracias por tu amor. Gracias por tu cuidado y gracias por, una vez más, pararte delante de nosotros y decirnos, aquí estoy. No vayas solo. No queremos ir solos, Señor. Te pedimos que te quedes con nosotros, vayas con nosotros, nos lleves completamente en tus manos, en tus brazos. Te lo pedimos en nombre de Cristo. Amén.